Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, daros las gracias por estar presentes en este arranque del Parlamento Poético. Esta mañana inaugurábamos también en la cárcel el Memorial Democrático y no puedo evitar sentir satisfacción porque de repente me doy cuenta de que en Segovia, en esta ciudad, hemos convertido 2 antiguas cárceles en 2 centros de cultura. Es decir, empezamos bien. Esto ya me produce mucha alegría, mucha felicidad. Tanto la inauguración del Memorial Democrático, que es un acto de justicia, como el Parlamento Poético son 2 de las principales actividades programadas en el contexto del proyecto Constelación Machado, que conmemorará durante este año, y lo lleva haciendo ya desde hace tiempo, y lo hará después, porque no creemos en las conmemoraciones que se esfuman en un periodo y se acabó. Hay que seguir sembrando y trabajando de cara al futuro. Decía que son 2 de los aspectos importantes dentro de la conmemoración del centenario de la llegada del poeta Antonio Machado a Segovia. Sabéis que Antonio Machado, junto con otros artistas e intelectuales segovianos, crearon la Universidad Popular, antecedente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que también conmemora este año su centenario. Una institución cultural y educativa con un objetivo muy claro: fomentar la cultura, llevar la cultura al pueblo. Y en ese contexto nos movemos y en ese contexto trabajamos. Tenemos la suerte de que nos acompañe esta tarde Luis García Montero, poeta, director del Instituto Cervantes. Bienvenido, Luis. Gracias. También está con nosotros el poeta e hispanista Alarbi Aljarti. No está con nosotros, y quiero mandarle un beso muy grande desde aquí, Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018. Francisca, a sus casi 90 jóvenes años, pues no ha podido estar con nosotros. Ha tenido un problemilla de salud y desde aquí le deseamos que se recupere lo antes posible. Y también está con nosotros Marifé Santiago, poeta, escritora y concejala de Cultura, que moderará la mesa. Es decir, muy buenos mimbres para que podamos oír resonar las voces de los poetas entre los muros, y espero que trasciendan estos muros de esta antigua cárcel. Pensemos que Antonio Machado se hubiera quedado también deslumbrado de ver que son los poetas con sus voces los que reflexionan y debaten sobre los problemas de nuestro tiempo desde el respeto, desde la poesía, desde el respeto. Por lo tanto, les doy la bienvenida, os la doy a vosotros y a todos los que estarán con nosotros, a todos los poetas de nuestro país y de fuera de nuestro país que van a compartir con nosotros este Parlamento Poético mañana, y les doy la bienvenida desde la ciudad, que es un lugar de la palabra, como diría María Zambrano. Encantados de teneros aquí. Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Doy por hecho que se oye bien, porque no me hago a la idea. ¿Sí? ¿Sí, no? Si no se empieza dando las gracias, se comete el primero de los errores. Y, por lo tanto, voy a intentar que si hay otros errores no sea este. Hablaba la alcaldesa en este momento de lo que significa que a una ciudad como Segovia, hace 100 años, llegara un poeta-profesor, un profesor-poeta, y se encontrara con una España a la que le faltaba todavía mucho camino por recorrer para convertirse en esto que diría nuestro amigo Juan Carlos Mestre, un alma cargada de futuro. Estaba ahí en marcha. Y estaba en marcha, y Antonio Machado y Blas Zambrano y otros tantos de aquella generación y de aquel momento intentaron que todo fuera hacia adelante y que nosotros estuviéramos aquí esta tarde. 100 años puede parecer mucho tiempo, pero no lo es. Empieza a serlo cuando se hace balance de lo que ha ocurrido en ese tiempo, en esos 100 años, en esos complicadísimos 100 años que empiezan en 1919 y están ahora 2019. Años complejos los que le tocaron a Antonio Machado y años complejos los que nos toca a nosotros. Cuando estábamos pergeñando el programa
programa desde hace ya 3 años en marcha, pero ya este año, para que fuera el 2019, un poco como el final de un principio, como decía Clara, el final de un principio, nos imaginábamos 3 grandes líneas de trabajo. Una de ellas era la del poeta, otra era la del profesor y otra era la del ciudadano, que en un momento determinado sabía que hacía falta construir esta cosa tan bonita que dice Antonio Machado, ¿no? España no se grita, no se vocea, lo dice por boca de un profesor también, de Juan de Mairena. España se construye y él, como muchos de los de su momento, sabían que había que construir España. Y en esta construcción de España estamos. Esta mañana inaugurábamos un memorial democrático en la ciudad de Segovia, en la antigua cárcel, hoy convertida en un espacio para el pensamiento, para la creación, para el activismo social. Y tengo que decir que era muy emocionante ver a tanta gente allí, distinta completamente. Incluso les diría que en esa superficialidad de las diferencias que se dicen de los partidos políticos, muchas veces estábamos todos allí. Estaba toda la población, estaba el Partido Socialista, que es quien gobierna la ciudad, estaba el Partido Popular, estaba Ciudadanos y estaba UPyD, centrados en Segovia también. Estábamos todos allí celebrando que los símbolos, como decía la alcaldesa esta mañana, son de todos, que la memoria es de todos y que solo unidos y pensando en nuestra memoria y en nuestro pasado hacia el porvenir podremos efectivamente dejar de gritar y empezar a construir, que es justo lo que pensamos que tenía que ser este Parlamento poético. Este Parlamento poético no habría sido posible sin la ayuda nunca suficientemente agradecida de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que tiene en este momento a su cargo una poeta maravillosa a la que queremos todos muchísimo y muy querida en esta ciudad, que es Olvido García Valdés. No ha podido estar Olvido García Valdés aquí porque sus responsabilidades políticas actuales la tienen destacada en Casablanca, donde se está celebrando la Feria del Libro y España es el país invitado. Y por eso no está aquí, no ha podido venir esta tarde como ella habría querido a decir gracias, porque es lo que me decía ella que quería decir, justo lo que nosotros tenemos que decirle a ella. Gracias, muchas gracias a la Dirección General del Libro. Pero tampoco habría sido posible este Parlamento sin que, en fin, una hada siempre escondida, que se llama Maribel Gil Sanz, a la que también queremos muchísimo, se ha encargado de coordinar, pues en fin, algo parecido a lo que ahora va a empezar, que es un espacio para hablar de temas de actualidad. Ha sido Antonio Machado quien nos manda, Maribel con él ha decidido de qué teníamos que hablar, ella nos contará después cómo lo ha logrado. Y parece ser que esta mesa, os lo digo ya, compañeros de mesa, vamos a hablar de que se canta lo que se cuenta, que es muy bonito, tengo a mi lado a 2 personalidades que no requieren la mínima presentación, pero me corresponde. Si empiezo por aquí, tengo a el Arbi El Harti, poeta, catedrático de literatura española en la Universidad Mohamed V de Rabat, activista cultural, conocido en el ambiente cultural más profundo porque es un convencido de la necesidad de establecer puentes y diálogos interculturales, lo cual lo convierte, cuando se mira su currículum, en director del Festival de Cine de las Dos Orillas, el Festival de Mujeres por la Paz, director de espacios donde de lo que se habla es de lo que nos une más que de lo que nos separa. Y por lo tanto, como se habla de lo que nos une, al final vemos que lo que nos separa es insignificante quizá para el día a día si lo sabemos hacer bien. Ha estado vinculado durante mucho tiempo al Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo. Y es un poeta extraordinario, que esa es la razón por la que está aquí. Es así, porque decidimos, cuando estábamos pergeñando, como les decía, organizando este Parlamento poético, que tenía también don Antonio Machado que decirnos si estaba bien o estaba mal. Y es verdad que algunas de las personas que van a estar acompañándonos estos días ahora mismo tienen cargos de responsabilidad, por los cuales hay que agradecerles más todavía el que estén aquí en Segovia, como es el caso de Luis García Montero. Luis García Montero, poeta, profesor de literatura en la Universidad de Granada, activista
Pista cultural, premio, 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 así hasta que terminemos la hora que nos corresponde en nuestra conversación. Y ahora, director, eso es un premio también, Luis, ¿eh? Un premio maravilloso. Maravilloso por la responsabilidad que trae, director del Instituto Cervantes. Acaba de llegar de París. Quiero decirles que ha comido un pequeño bocadillo en el despacho de la directora de la Casa de la Lectura porque ha llegado al aeropuerto de Barajas, lo estaba esperando un coche para traerlo a Segovia. Con lo cual, quiero decirles con esto que cuando se tiene una responsabilidad de este calibre, todavía hay que agradecer muchísimo más el que estés aquí. Cuando tomó posesión, hace muy poquitos meses, como director del Instituto Cervantes, su intervención tuvo tanto de machadiano que no fue ese momento en el que pensé que íbamos a invitarte porque hacía ya mucho tiempo que habíamos hablado de esto, ¿no? Pero evidentemente ya se hacía como una obligación todavía mayor, ¿no? Y luego tendríamos que haber tenido, de una manera muy simbólica con nosotros, pero está con nosotros, a Francisca Aguirre, a Paca Aguirre. Sus jovencísimos, casi 90 años, como decía la alcaldesa, han hecho que hace un par de días, en fin, le haya jugado la salud una pequeña mala pasada que seguro que en unos días, en fin, va a curarse y la podremos tener en Segovia, seguro que en otra ocasión y no faltando mucho. Pero ese espíritu poético que es Maribel Gil Sanz ha elegido un poema que yo después llamaré a Paca para decirle que hemos leído por ella, lo leería muchísimo mejor seguramente, para que también esté con nosotras. El poema se llama Frontera y si os parece, a partir de ese poema podemos empezar esta conversación, que es una conversación con mucha responsabilidad para vosotros dos, porque habitualmente los poetas no están llamados a los parlamentos y nosotros hemos decidido que este parlamento es un parlamento de poetas. Y por lo tanto vamos a hablar del mundo, pero vamos a hablar del mundo añadiendo aquello que normalmente no se pide cuando se está en otros foros más habituales. Así que yo lo siento mucho porque seáis vosotros los que empezáis, pero en estas estamos. El poema de Paca Aguirre se llama Frontera, que es muy bonito el título también, y dice así: yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino, y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa, a mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más, al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha que pueden importar algunos años. Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué, tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde.
Pues si os parece, vamos a ello. Venga. Maribel os había planteado la posibilidad de que en la conversación se fueran intercalando también lecturas, poemas. Yo creo que podemos empezar por ese epígrafe que ella nos plantea y a partir de ahí pues comenzamos, como os parezca. Se canta lo que se cuenta. ¿Quién quiere empezar? Luis, que está recién llegado. Empiezo yo. Vamos allá. Bueno, está bien invitarnos a hablar de se canta lo que se cuenta, porque normalmente se suele plantear como una dicotomía el cantar y el contar. Y bueno, los poetas intentamos unir los dos conceptos, contar cantando y cantar contando, que tiene que ver con la expresividad de sentimientos profundos, pero también con acercarse al relato, es decir, a la experiencia colectiva y hacer del poema no solo una expresión, sino también un diálogo social, como sugiere el subtítulo que nos planteaba. Bueno, pues como estamos en Segovia y en un homenaje a Machado y en un parlamento, lo que voy a hacer es señalar algunas de las cosas por las que creo que Machado es una figura importante en el tiempo que vivimos, en el mundo en el que vivimos y en la concepción de la sociedad como diálogo, ¿no? Vamos a ver, voy a recordar algunos fragmentos del Juan de Mairena, que a mí me parece que son significativos, y algún verso también. Ya sabéis que Juan de Mairena empieza con un famoso diálogo entre Agamenón y su porquero. Agamenón dice, bueno, el texto dice, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Agamenón dice, estoy de acuerdo. El porquero dice, no me convence. Bueno, Machado era un escéptico, porque había aprendido a dudar de los dogmas. Se formó en un momento donde la duda era un buen ejercicio para cuestionar verdades asentadas que en el fondo eran la legitimación de poderes injustos, la legitimación de morales injustas. Y por eso puso en duda la palabra verdad escrita con mayúsculas. Hay cosas establecidas que parecen verdad y en realidad son justificaciones del poder del rey Agamenón que no convencen al que sufre ese poder, el porquero. Y mucho tiene Machado de escéptico, pero lo verdaderamente significativo en estos tiempos que corren es que Machado fue un escéptico con convicciones, que la puesta en duda de los valores esenciales no significaba renunciar una coartada para desprenderse de las convicciones y de la responsabilidad de su conciencia. Por eso, inmediatamente me gusta recordar un pequeño proverbio de Machado que empieza diciendo, tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya, quédatela. La verdad, no como un dogma, sino como algo que se busca de manera compartida. Tú tienes tu verdad, pero de lo que se trata es de buscar un acuerdo, un pacto, un contrato que sustituya la verdad con mayúscula de los dogmas por la verdad con minúscula de los acuerdos cívicos, del diálogo, de aquello que se construye de manera compartida. Vente conmigo a buscarla. Y eso es lo que hizo de Machado un escéptico con convicciones. Y eso es lo que caracterizó su figura. Y a partir de ahí, yo creo que sigue enseñándonos muchas cosas al principio del siglo XXI. Por ejemplo, hablando de la libertad.
Juan de Mairena le dice a sus discípulos. Fijaros que ese texto apareció en el Heraldo en 1934, después en el 36 pasó al Juan de Mairena, pero es un texto de 1934. Y hablando de la libertad, le dice a sus alumnos: tened cuidado que la verdadera libertad no es poder decir lo que se piensa, es poder pensar lo que se dice. Eso en 1934 tenía valor, pero en un momento como el nuestro, marcado por las prisas, donde todo el mundo está al segundo con me gusta, no me gusta, sí, no, donde sale el Twitter, donde la gente dice cantidad de tonterías por decir lo que piensa sin pensar lo que dice, en una sociedad marcada por las falsas noticias, donde las nuevas tecnologías no han servido para dar libertad, sino para controlar la conciencia de la gente, convirtiendo a los ciudadanos en clientes y haciendo justificable, por ejemplo, un voto a señores como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, pues en el 2018 esa recomendación de pensar la libertad, porque la libertad no es decir lo que piensas si primero te han toreado y te han hecho comprar lo que quieren venderte. La libertad es pensar lo que dices para hacerte dueño de tus propias opiniones. Esa lección de Machado de 1934 hoy está a la orden del día, ¿no? Y por eso me gusta mucho también el compromiso social de Machado desde el punto de vista de la política, de su carácter republicano y político. A sus alumnos les dijo: tened cuidado en desacreditar la política. Y vivimos una época donde las grandes palabras están desacreditadas. La política es una de ellas, la verdad es otra, la justicia es otra. Nadie, hasta la bondad, en cuanto intentas ser bueno, te critican como buenista, y porque lo único que tiene prestigio es la maldad, ¿no? Todo el mundo parece que los políticos son todos unos corruptos. Claro, a la gente le interesa que no haya regulación pública para tener las manos libres y volver a la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces, Machado le dijo a sus discípulos: cuidado con el desprestigio de la política, porque quien habla mal de la política es que quiere hacer política sin vosotros. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. A la hora de regular la sociedad, quien desprestigia la política suele ser pues aquella gran fortuna que no quiere pagar impuestos, o aquella gran fortuna que quiere servir a los intereses económicos en boga, o aquella gran fortuna que quiere defender sus propios intereses y no quiere regular la convivencia para que haya un reparto democrático. Es otra de las grandes lecciones de Machado, ¿no? Y si tengo que decir una cuarta lección, y acabo y te dejo la palabra, que tengo muy presente, pues me voy al famoso retrato de Antonio Machado con el que empezó Campos de Castilla. Lo escribió en 1907. Machado tardó en encontrar trabajo. Él era catedrático de francés y en 1907 consiguió la plaza, se hizo catedrático de francés consiguiendo la plaza en Soria. Machado tenía, si no recuerdo mal, pues 32 años. Tardó en encontrar trabajo, pero tuvo mucha suerte, y es que no solo encontró un empleo, sino que pudo cumplir una vocación. La vocación, porque no es lo mismo tener un empleo que tener un oficio o tener una vocación. Tener un empleo es fundamental para todos y todas, porque tenemos que pagar las facturas al final de mes. Pero lo verdaderamente importante
y es en lo que trabajó la institución libre de enseñanza, institución progresista del siglo XIX, donde se educó Machado, lo verdaderamente importante no es educarse para ser mano de obra barata, lo importante es formarte en tu conciencia para responsabilizarte y realizarte como persona, pudiendo dedicarte a aquello que te interesa, a aquello que te hace útil para la sociedad. Y Antonio Machado pudo llevar su vocación poética a la enseñanza y tuvo su realización. Y al escribir su retrato en 1907, dijo con mucho orgullo: a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Y lo dijo desde una opción ética y de una opción poética, porque en la época la figura del poeta podía ser la del bohemio, la del que no se mezclaba con la sociedad, la del que no tenía trabajo porque vivía en los márgenes, y él decidió que la figura del poeta, más que la de un bohemio o de un marginado, debía ser la de un ciudadano, que como todo el mundo acudiera a su trabajo y con su dinero pagaba el traje que le cubre o la casa donde habita o el pan que lo alimenta. Y eso tuvo una repercusión poética en su propia obra, porque ya convertido en ciudadano, don Antonio pensó que podía hacer una poesía cívica, no como un elegido de los dioses, sino como un ser humano comprometido con su realidad y con su sociedad, y utilizando un lenguaje que no era un lenguaje retóricamente poético, sino que era el lenguaje de todos, el lenguaje de la tribu, pero tratado con el mayor rigor. Y ese realismo cívico machadiano que empieza a forjarse en la segunda edición de sus Soledades es inseparable de su concepción de ciudadano, profesor, que tiene una vocación, que utiliza su oficio como primer ámbito de compromiso con la sociedad y que, gracias a su salario, pues se paga la vida y se integra en la realidad como uno más. Esas son cosas que yo he aprendido de don Antonio Machado y son cosas que a mí me lo hacen fundamental en el siglo XXI. Porque estamos viviendo una época de degradación de la decencia laboral y de la dignidad laboral que obliga a la gente a ganarse la vida en aquello que no le gusta. Porque están imperando teorías pedagógicas que creen que el progreso es formar mano de obra barata para el mercado y no formar personas, conciencias críticas y vocaciones. Y porque estamos en una época que ha mercantilizado el tiempo como si fuese un tiempo de usar y tirar, de prisas, de gente invitada a opinar sin saber lo que está diciendo porque no ha tenido ni un minuto para pensar en lo que dice. Bueno, y si el tiempo no es un asunto de usar y tirar, pues debemos tener memoria, formar parte de un relato, sentirnos herederos de nuestros mayores y cantar contando ese relato de la experiencia humana. Nuestro compromiso con el futuro y con los jóvenes no puede ser un borrón y cuenta nueva, sino una herencia recibida de nuestros mayores para dejársela a las generaciones siguientes. Y no concibo en este momento en la cultura española mejor herencia que la figura de don Antonio Machado. Es un gusto oírte, Luis. Esta mañana, cuando estábamos inaugurando el Memorial Democrático, comentaba yo antes que estaban todos los grupos políticos. No he mencionado a Izquierda Unida porque he dado por hecho en la conversación que todo el mundo sabía que estaba también. Estaban todos los grupos del ayuntamiento y era muy hermoso ver cómo éramos capaces. También yo soy muy pesada en esto, reconozco, ¿no? Que insisto mucho en este tema y que al final resulta que en esta insistencia, y ahora os voy a leer una cosa de Paca Aguirre, ¿no? Al final las cosas ocurren. La memoria es de todos.
Los símbolos son de todos. La historia está hecha de luces y de sombras, pero si solamente conocemos una parte es muy difícil construir. El tiempo es algo que se ha convertido en un lujo, no porque no lo tengamos, que también se puede decir así, sino porque el tiempo es lo que va atesorando también las biografías, y eso significa que en el tiempo queda depositado todo lo que ha sido y por lo tanto también lo que es y lo que es susceptible de ser en el futuro. En una entrevista que le hacían a Francisca Aguirre hace no mucho tiempo, ella decía que a pesar de que la ubican, a pesar de ser un poco un outsider, ¿no? Es verdad que no pertenece a un grupo en un sentido estético, porque también ha tenido una vida personal como mujer un poco diferente, ¿no? Y como poeta un poco diferente. Ella decía que se consideraba sobre todo de la generación del 98 y decía, no soy del 50, sino más bien del 98, generación paciente, sin prisas, que como explicaba Antonio Machado, pensaba que el arte es largo y además no importa, porque lo único importante es la vida. Leyendo hace ya mucho tiempo una entrevista que le hacían o que recogía una presentación de un libro de Larbi en la Casa del Lector, creo que era, bueno, de pronto se hablaba del libro, se hablaba de su obra, se hablaba de él, pero en un momento determinado interviene y dice, bueno, yo en realidad soy beduino, como me dijo mi padre que era, ¿no? Alguien que es nacido en Marruecos, que se educa en francés, que habla español perfectamente, que es profesor de literatura española, que de repente tiene como la posibilidad de habitar distintos mundos de pensamiento también, y que se declara algo así como un habitante en el sentido metafórico del desierto, que es ese territorio en el que todas las posibilidades están abiertas, algo así por el estilo, ¿no? Qué machadiano también es esto, ¿no? Vamos allá. Sí. Yo creo que la conciencia es la consecuencia de la escritura de un relato. Y yo voy a compartir con vosotros mi relato. En agosto de 1990 estalla la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo. Y yo estaba en Ávila con un grupo de amigos y estábamos pues comiendo y tomándonos nuestras cervezas, nuestros vinos, ¿no? Y de repente surgió una conversación. Amigos de siempre, mis amigos. Y por primera vez oí vosotros. El yo y el vosotros, ¿no? Entonces, al principio, como yo no asimilaba y no entendía ese vosotros, ¿no? Y se repitió, vosotros. Vosotros, y digo, joder, soy yo el vosotros. Entonces yo volví a Marruecos. Ese mismo año se instaura el Schengen. Hasta 90, pues nosotros lo que hacíamos es ahorrábamos un poco de dinero a través de Tánger o de Ceuta y te colocabas en Algeciras y ya estás en España. Entonces, pues yo desde los 17 años esta ha sido mi casa, mi segunda casa. Entonces yo estudiaba y pasaba el verano pues recorriendo España. ¿Sí? Entonces, en 90 yo vuelvo de vosotros a Marruecos y en Navidades digo, tengo una cosa, porque estaba redactando mi tesis y tenía que volver a España y fui a sacar el visado. Y me encontré con una cola de como 5 kilómetros. Y que se había montado como un mercadeo, como un zoco. Entonces, si tú querías que alguien te cogiera la cita, tú lo contratabas, tú ibas a casa, te dormías y al día siguiente venías y tal. Bueno, y se crearon chiringuitos, el que vende tata, o sea, es decir, el mundo en la puerta del consulado de España, de Rabat. El mundo, un mercado. O sea, hice eso. Pero tardó muchísimo lo del visado y entonces digo, bueno, fíjese, si esto está cambiando, pues el vosotros tiene algo que ver con la arabidad.
Yo me llamo el Arbi. Yo me llamo el árabe. Y mi apellido, el Harithi, es oriental, o sea, es de Arabia Saudí, de los orígenes yemenitas. Entonces ya está, que estos chicos no quieren saber nada conmigo, pues tengo que descubrir otras cosas, ¿no? Y digo, bueno, mi primer viaje voy a ir a descubrir mi arabidad, ¿no? Y me compré un billete mi idea era ir a Jordania, ¿no? Y me presenté en Amán, en el aeropuerto de Amán, con mi pasaporte, mi mochilita, y bajo, le entrego al poli el pasaporte, me mira, sale, me llevan, me esposan. Yo no llevaba visado. Entonces mi idea, como un país hermano, somos hermanos, o sea, la hermandad árabe y tal, podía el visado, ¿no? Eso generó como una experiencia existencialista en mi persona. Unos meses después volví a Siria. Y en el desierto de Siria alguien se me acercó. Porque generalmente los marroquíes en el mundo árabe no están bien vistos. Somos un poco judíos, un poco brujos o hijos de brujas. O sea, hay una cosa oriente, sí es verdad, Oriente y Occidente, de origen bereber, con mucha influencia. El judaísmo es muy importante en Marruecos, la negritud, la africanidad, entonces es una cosa rara, ¿no? Entonces yo en Siria, cada vez que me presentaba a un señor, hablaba árabe clásico porque no nos entendíamos. Es decir, mi lengua materna y la lengua materna de un sirio no comunican. O sea, entonces yo llegaba, empezaba, claro, usaba el árabe que podría permitirme comunicar, que es el árabe clásico, ¿no? Y yo me presentaba en Damasco y empezaba a hablar el árabe coránico. O sea, como si fuera como un latín, ¿no? Y ellos me contestaban en inglés diciéndome que yo era un oriental. You are an Italian orientalist. Que no, que me llamo el árabe. No. Y una cosa muy curiosa es que cuando intentaba convencerles me decían, ¿por qué no hablas árabe como nosotros? Y le dije, yo hablo árabe, yo hablo el árabe clásico, el literario, ese no es el árabe. Bien. Entonces acabé en el desierto y ese chico me buscó. Es decir, como 20 días de intentar convencer que yo soy el hermano árabe, que yo amo el mundo árabe, que estoy enamorado de la cultura árabe, pero no, es mucha reticencia, ¿no? Este chico se me acercó, me invitó a casa, y me acuerdo que era una casa humilde, no había casi nada, pero de una higiene casi paradisíaca, de un orden casi idílico, ¿no? No hay nada, pobreza absoluta, un poco de cal, 4 cosas y muchísima dignidad, ¿no? Y compartí con él un bol de arroz en el suelo. Lo único que no vi nadie, ni su madre ni su padre, solo nosotros compartimos el arroz y me acompañó el autobús. Y en el camino me dijo que quería pedirme un favor. Y le dije, claro, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Yo pensaba que necesitaba dinero y metí la mano en el bolsillo y ¿cómo se llama? Por el cambio te daba muchos billetes, ¿no? Y dice, no, por favor, no. Entonces, ¿qué necesitas? Y me dice, mira, yo necesito que tu padre, él pensó que yo era un hijo de un potentado marroquí. Claro, viajando con medios, hablando idiomas, no sé qué más, no sé la interpretación que hizo, yo no podía ser otra cosa que el hijo de un potentado. Y me dice, yo necesito que tu padre intervenga para que yo pueda cruzar
el estrecho. Desierto de Siria. Y quiere que mi padre le ayude a cruzar el estrecho. Yo, pero con España hay muchos problemas ahora, el tema de la inmigración es muy complicado, y ahora se ha instaurado el visado, el Schengen, no, yo lo tengo que hacer de manera no legal. Ayúdame. Digo, pero España, ¿qué vas a hacer? Me dice, yo no quiero quedarme en España. Es que si yo llego a España puedo irme a Cuba. Pero Cuba con Castro, ¿pues tú estás loco? No, yo no quiero quedarme en Cuba. Yo quiero ir a Miami. Desierto de Siria, sería mi pueblo Asila, cruzar el estrecho, del estrecho a Cuba, Cuba, Estados Unidos. Ahí me di cuenta de una cosa, que el mundo había cambiado. Que el mundo había cambiado y que los seres humanos, nosotros, todavía no habíamos cambiado. Que el mundo va más rápido, que las transformaciones sociales van más rápidas que nosotros, ¿no? Y esto es lo que, al fin y al cabo, ha constituido toda mi reflexión, no solamente en poesía, es decir, yo le dediqué toda mi vida a esta experiencia de Siria y sobre todo de la identidad. O sea, uno que quiere ser universal, le dicen, no, tú eres esto. Y uno, el chico ese, otro universal, que quiere, está un poco, el chico del desierto de Siria, al fin y al cabo, era como el personaje de las soledades de Góngora, ¿no? Cae en un espacio que es pura modernidad. El mundo es mío, el espacio es mío, ¿no? Pero los seres humanos, nosotros, las sociedades no estamos preparados a lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué hacer delante de estas? Decir, para las conciencias en los sitios menos insospechados, los sitios más marginales, un chico de 17 años tiene el mundo lo tiene en la mente, pero tiene una visión real de lo que es la inmensidad del mundo, pero lo tiene en el bolsillo. Pero esa conciencia se la tienen reprimida. Yo creo que estamos enfrente a un camino con dos senderos, ¿no? O asumimos el mundo como se nos está dando y lo transformamos, pero para transformarnos nos tenemos que adaptar a él, ¿no? O esa bifurcación va a crear dos tensiones tal que yo temo que estamos como en un momento de preguerra, ¿no? Un momento de tensión insana que nos podría... Porque claro, vivir en Europa es una cosa. Vivir las cosas desde aquí es una cosa. Se ha instalado una cosa maravillosa que es el estado de bienestar. Se sabe, perderlo es muy preocupante. Ya lo sabe, los que vivimos aquí sabemos lo que es el estado de bienestar, asociado a la felicidad. No sé, no vamos a entrar en el análisis de lo que es la felicidad asociada al consumo, pero hay algo real. Es decir,
existe una sociedad que aporta bienestar a sus ciudadanos. Pero lo que hay en la periferia, que saben que enfrente de ellos hay una sociedad, un paraíso, que está muy vinculado a sus creencias religiosas, paraíso, al Jannah, y que le está vetado. Está vetado, no puede. Entonces, eso naturalmente no puede crear otra cosa que una coacción, ¿cómo se llama? Tensión y un choque. Nuestro compromiso, no solo literario, sino también ético, es de verdad parar un poco y decir, ¿queremos perder los mejores momentos que ha generado la historia de la humanidad, que son estos últimos 30, 40 años? Que son los mejores. Yo creo que no hubo mejor, el Renacimiento, pero los mejores, a mi modo de ver, los mejores momentos, los mejores decenios de la historia de la humanidad lo hemos vivido después de la Guerra Civil hasta aquí. Democracia, sentido de la democracia, el desarrollo, sociedades de derecho. Y esto está en peligro. Y fíjate que la situación que tú planteas también se complica un poco más con lo que ocurre dentro del estado del bienestar, Claro. Porque se está generando una situación de fragmentación que pone en peligro el estado del bienestar porque aumenta la desigualdad, las grandes fortunas se reducen a unas pocas manos a costa de debilitar las grandes mayorías. Y entonces hay mucha gente que dentro del estado del bienestar ve que está perdiendo sus derechos y siente miedo porque se siente desamparada también. Y ese desamparo pues es complicado cuando además se mezcla con el tema de la identidad. Porque vivimos en una época donde la globalización puede llevarte o al extremo de estar encerrado en tu casa, abandonado, solo, sin tener nada que ver con los demás y creyendo que tu vejez es tuya o tu pobreza es tuya. O si te vino, me acuerdo, puedes desconocer el nombre de la viejita del quinto que está pasando hambre. O la pérdida absoluta de identidad en el sentido de pertenencia a un relato colectivo. O, en el extremo contrario, la sensación de miedo y de desamparo llevarte a buscar una identidad cerrada, belicosa, que no se abra a los demás y que considere que el diálogo con el otro sea una amenaza más que el fluido normal de una sociedad que está inevitablemente interrelacionada en todas las partes del mundo, ¿no? Y estamos viviendo una situación donde casi los derechos humanos empiezan a ser privilegio de una burguesía acomodada que no tenga miedo a la pobreza o que no tenga miedo a quedarse sin amparos sociales. Porque claro, a la persona que está cobrando un salario, no por un oficio, sino por un empleo que no le permite ni llegar a final de mes, pues es muy fácil convencerla que el que viene de fuera viene a quedarse con lo poco que tiene. De manera que lo que tú planteas, que es el relato de la identidad, se complica cuando en el estado del bienestar empiezan a degradarse los derechos y a extender la pobreza por culpa de una avaricia absolutamente porque desmedida. El peligro es eso, es decir, que la periferia, esto es sobre todo los de los 90 para acá,
hubo como una esperanza, ¿no? O sea, hubo un aire de oxígeno, o sea, y fue real. Es decir, en Latinoamérica se ha vivido, en África se ha vivido, en mi país se ha vivido muchísimo, lo hemos vivido, y yo he sido un actor, he sido partícipe en ese proceso, ¿no? Pero, es decir, nosotros empezamos desde la cerrazón hacia cierta apertura, ¿no? Pero lo que está pasando en el centro, siempre hablando centro y periferia, lo que estamos hablando en el centro, que es Occidente, es el desmembramiento del concepto de democracia. O sea, es como estamos viviendo, es como si la democracia se hubiera cansado. Hay una frase, una reflexión que me parece importante traer a colación de María Zambrano, que dice que la democracia es esa manera de convivir en la que no da miedo mirar al otro, en el que no temes al otro. El miedo es probablemente, Luis lo ha dejado un poco caer, tú lo has dicho también, el miedo es probablemente uno de los elementos más poderosos a la hora de conseguir algo que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor es el relato. Es decir, se están cantando relatos que no merecen ser cantados, porque están encantando en el peor sentido también, ¿no? Porque tú te estabas refiriendo, por ejemplo, al desencanto que puede traer consigo el hecho de que veas que no se te están saciando ciertas necesidades y que te estás quedando en el camino, que estás empezando a formar parte incluso dentro del centro de la periferia. Pero ¿qué ocurre cuando de repente hay un relato que te encanta en el peor de los sentidos y te dice que está el remedio justamente en que lo sigas? Es decir, es una especie de perverso flautista de Hamelín que va tocando una flauta y entonces como ratones todos detrás y como niños todos detrás, que es como es el cuento, creemos que justo esa música nos va a traer lo que nadie nos ha traído. Peligro absoluto, ¿no? Y como siempre debajo de la virilidad y la fuerza, siempre. Lo que hay es un sentimiento de fragilidad muy claro, el miedo. El miedo. Sí, el miedo. El miedo que tú dices a no sentirte seguro con nada y a sentirte amenazado con todo. Pero fíjate... Perdóname, Luis, son arquetipos de poder que tienen como fundamento el miedo, pero un miedo racionalizado. Un miedo llevado a capacidad de gobernanza. Es decir, no solo racionalizado, sino calculado. Calculado. Cuando se habla de la modernidad, parece que todo progreso tecnológico es la modernidad y por lo tanto está justificado, y la gente se para poco a reflexionar sobre la tecnología y sobre los terrenos de juego de la tecnología. Vamos a ver, la modernidad ha generado poderosísimos medios de control de las conciencias. La conversión de la imagen del ser humano en un consumidor. Eso tiene que ver con los circuitos normales del mercado, pero tiene también que ver con los circuitos del encantamiento que tú decías. Sí. Si ustedes se meten en Google y ponen Segovia, pues a lo mejor si son amantes de Antonio Machado, pues aparece Antonio Machado, Casa Museo de Antonio Machado. Si se meten en Google Baeza, pues el instituto donde dio clase Antonio Machado, tal. Quien sea un apasionado del aceite, se mete en Baeza y te sale tienda turística donde se vende el aceite de Jaén no sé cuánto. El consumo se ha trasladado al debate político por el encantamiento del que hablaba Marifé. Ahora mismo todos estamos fichados por nuestras visitas a la tecnología, y la tecnología no es que nos informe, es que nos ha convertido en parte del videojuego. Y, por ejemplo, hay alguien que le gusta mucho la caza. Bueno, pues hay un cálculo preciso para que en su móvil
reciba noticias de cuidado que estos partidos van a prohibir la caza porque son animalistas y no sé cuánto. Y en la fragmentación de la sociedad, pues vas a votar porque te gusta tu escopeta y no por una idea global de la sociedad, o porque te gustan los toros y resulta que hay un alcalde que no viene eso de los toros, o porque te gusta y a uno en una conciencia colectiva le podrían gustar los toros y sin embargo no votar simplemente por si te gustan los toros o no te gustan los toros, porque hay muchas cosas en juego en la sociedad. Pues se ha convertido el instinto de reaccionar impulsivamente sin pensar lo que estás haciendo en el mecanismo de la tecnología, y eso es lo que hace calculadamente que te encante un personaje como Trump sirviéndose de la tecnología de un personaje como Putin. Hay que hacer un ejercicio. Pero ahí no, a ver, vamos a ver, partiendo de todo lo que estamos hablando, es decir, y volviendo a las génesis de la creación de las religiones, ¿no? Sí, porque claro, en un momento dado que los seres humanos decidimos que no habrá más religiones. Por ejemplo, los musulmanes dijeron, el Islam es la última, no va a haber más. ¿No va a haber más? No. ¿Qué has dicho? Es que no te he oído la palabra. Porque que llegado el Islam ya no se podía creer en es otra que he cosa. entendido, has dicho religiones. No, el Islam dice, o sea, que es, yo soy el entendido elecciones. No, no. A ver, ¿qué me está pasando? Estás con... Claro, Bueno, es también es una decisión que de vez en cuando ocurre. Se acabó lo que el se daba. Con esos gestos maravillosos que hace, el Islam decidió que... Entonces he dicho elecciones. Por eso No, como es verdad, es decir, él llega al Islam y dice, no habrá más religiones, yo soy la última religión. Y es verdad, porque decir, aparentemente no se han generado después, no es verdad, el marxismo fue una religión. Y lo que está pasando, todo el mundo virtual, toda la virtualidad, el poder virtual, es otra religión. Porque si analizamos la relación del individuo con una máquina, analizarlo bien. Cómo nuestras conciencias van como orientadas por un ente que no sé de dónde viene. Sí, el que sabe de dónde, cuál es su origen, pero esa es la verdad. Es decir, hay una anécdota, viajamos mucho. Y últimamente uno de los países a donde vamos mucho son los chinos. Los chinos están enamorados de María Pajés. Entonces vamos a China. Vamos a China mucho y a mí, o sea, a mí me apasiona desde hace muchos años porque fue uno de los, hace como 15 años cuando quisieron crear el Confucio, el Instituto Confucio, crearon como un comité de sages, un comité de sabios, y el gobierno marroquí, dado que yo sabía de cooperación, me metió en este proyecto. Entonces sé cómo nació la génesis del Confucio y cómo se desarrolló, ¿no? Entonces ahora vamos mucho a China y te encuentras, vas a un supermercado, ¿vale? Entras, te detecta un ordenador, ¿vale? Tú haces tu compra, coges un bote de mermelada, un pan y un Kleenex, un paquetito de Kleenex, ¿no? Tú sales y el ordenador, desde tu ordenador, te deduce el coste de lo que has consumido, sin pasar por el cajero. Sin pasar por el cajero. Tú entras, haces pam, pam, pam y te vas. En el momento, entonces, o sea, mi pregunta de verdad es, con respecto a China, digo, bueno, 1.400 millones, si no están dando trabajo a estos señores, ¿a dónde los van ¿qué van a hacer con ellos? ¿Ha entendido, no? De todas maneras, déjame un poco que me matice yo mismo, porque yo creo que, y es lo que está planteando, la superstición tecnológica es mala, pero el derecho al progreso y la importancia de la ciencia y la tecnología
no podemos perder la Claro, vista. No. claro, Lo claro. que debemos exigirnos los seres humanos es la conciencia reflexiva para saber Nítido. cómo utilizamos las cosas y cómo empleamos las cosas. Porque si utilizamos las cosas para que yo esté mal, vaya a un hospital y haya una máquina que dé un diagnóstico preciso de lo que me pasa, Estupendo. bendito sea. Claro. Si utilizamos la tecnología para crear armas de destrucción masiva y bombas atómicas, pues una maldición. Entonces, el problema de los seres humanos es que debemos hacer ejercicio de conciencia para no convertir las cosas en superstición. Superstición. Y no creer en el progreso como una superstición. Bien. Si el desarrollo productivo sirve para cargarse la costa de Andalucía o los bosques de Castilla, pues cuidado con el desarrollo productivo. A ver de qué manera podemos reivindicar la tecnología y la ciencia, pero al servicio de los seres humanos, no como religión supersticiosa de una nueva verdad. Y en ese sentido no se me ocurre mejor remedio que defender la tecnología, defender la ciencia, pero ser muy orgullosos al decir que la misma importancia tiene la educación humanista. Ahí está. Las humanidades. Unidades. Está muy bien. Si dejamos que la ciencia y la técnica se queden sin raíces, una y otra vez desembocaremos o en el control de los ordenadores, que ya no solo calculan lo que compramos, sino que nos enseñan a comprar lo que quieren los demás que compremos, o a las bombas atómicas o en las armas de destrucción masiva. Y las raíces de la ciencia y la técnica es la conciencia humana, el valor ético, la capacidad de conocer la historia, de saber que participamos en un relato y de responsabilizarnos éticamente de cada una de nuestras decisiones. Ese es el sentido de la poesía. Yo creo que hay que recordarle una y otra vez a los científicos, a los técnicos, a los matemáticos, el carácter poético de una parte de su trabajo. De su trabajo. Sí, En la técnica y en la ciencia hay una parte poética. Eso lo decía Marc Bloch, historiador de la Escuela de Altos, de Altos Estudios, en su apología de la historia, poco antes de que se lo cargaran los nazis, él decía, bueno, yo defiendo un trabajo riguroso y científico, pero que nadie se olvide la parte poética de mi trabajo, que es la comprensión de la experiencia humana. Bueno, pues que ningún técnico y ningún científico se olvide de la parte poética de su trabajo, que es poner el progreso al servicio de la dignidad de los seres humanos y no al servicio de su explotación. Pues planteo una cosa todavía más radical, si me permitís, que eso se haga en todo lo que pase a nuestro alrededor. Que decir, entiendo ahora la poesía no solamente como esa raíz sobre la cual crece un universo y un sueño, sino que incluso planteo mucha más radicalidad a la hora de hablar de poesía, ¿no? Da la sensación de que cuando Maribel y yo estábamos creando la idea de parlamento poético, teníamos que explicar lo que queríamos hacer. Estamos hablando, y estamos hablando además no de una manera superficial, creo que nadie tendrá esa sensación aquí. Estamos hablando con profundidad y estamos hablando, ellos dos están hablando con convencimiento, y están hablando con convencimiento, y lo que más me interesa, y me imagino que nos interesa a todos, además desde una experiencia práctica, es decir, que no estamos hablando en abstracto, sino que estamos hablando desde lo concreto. Estamos parlamentando, estamos hablando. Lo digo otra vez, estamos hablando, nos hace falta hablar, pero hablar de una manera así, nos hace falta hablar de una manera que al final pesan, las palabras acaban pesando y acaban construyendo, y acabas al final de esa construcción viendo que estás habitando un espacio. Eso es lo que es la poesía. Claro. Hay un viejo adagio que dice que la filosofía occidental, por lo tanto Occidente, por lo tanto el centro, nace de la expulsión que Platón hace de los poetas de la ciudad, ¿no?
Viejo adagio digo porque es una lectura desde mi punto de vista muy superficial cuando eso se ve desde una perspectiva negativa. Me van a permitir que en un parlamento poético haga una apología de la expulsión de los poetas de la ciudad si la ciudad está entendida como de una manera negativa, estamos hablando de ella. La poesía está para proteger la ciudad, está para soñar la ciudad, está para colocarse fuera de la ciudad y para soñar los sueños que todavía no han llegado a un lugar. Está para soñar lo que los otros no se atreven. Es decir, como yo ya no sé si me ven o no me ven, cuando coja el paquete de Kleenex, pues no sé muy bien hacia dónde tengo que mirar, pero la poesía me enseña a dónde tengo que mirar. Y eso ocurre cuando leemos poemas, pero ocurre también cuando se tiene una actitud en la vida, ¿no? No sé, Segovia tiene mucha responsabilidad, porque aquí hubo un poeta profesor que llegó hace 100 años. Y cuando llega un poeta profesor y se tiene que marchar, y hace 80 años que se tiene que marchar de su país, de su sueño, de su mundo, y muere unos días después de haberse marchado en un país ajeno, que al final para él no lo era, él era profesor de francés. Yo decía antes de ti, ¿no? ¿Cómo puedo decir de él que no es español, que no es árabe, que no es francés, cuando piensas, sueñas, sientes de una manera natural en las 3 lenguas, o como le puede pasar a Luis, ¿no? Con otras lenguas? Él era un ciudadano del mundo y el francés para él habría sido un gusto en un momento determinado poderlo vivir con la expansión, pero no era eso lo que estaba perdiendo. Estaba perdiendo un lugar donde estar. Y estaba perdiendo la poesía, precisamente estaba perdiendo la poesía porque, en fin, no tengo que deciros a vosotros, supongo que compartimos los 3 que la poesía es la capacidad humana de soñar lo que todavía no está, de recoger, evidentemente, aquello que se queda en el camino y de soñar lo que todavía no está, ¿no? Me parece. Sí, la poesía y la literatura en general. Sí, En lo que tú estás planteando, yo añado la capacidad de soñar y la capacidad de dejar huella. Claro. Los seres humanos pues tenemos conciencia de que nos morimos y cada vez que alguien cierra los ojos y se va, se pierde un mundo. Y la rebeldía frente a la muerte es la necesidad de dejar una huella que después puedan aprovechar los que vienen después. Las 1001 historias se basan en alguien que tiene que fabular para que el rey no la mate. Y esa rebeldía frente a la muerte está en esa idea del relato humano que deja huella como mejor manera de compromiso. A mí me gusta mucho lo que los antropólogos estudiaron en torno a las tribus que se sentaban en el fuego, donde el mayor de la tribu tomaba la palabra y decía: yo, nieto de tal, hijo de tal, cuento una historia. Y contaba la historia que consolidaba la tribu. Porque una sociedad no se consolida si no hay un relato común, una memoria compartida. Bueno, y decía: yo, nieto de tal, hijo de tal, cuento esta historia, no porque estuviera orgulloso de ser nieto de tal o hijo de tal, sino por una llamada de atención al joven para decir: cuando yo falte, tú tendrás que tomar la palabra para decir: yo, hijo de tal, nieto de tal, y continuar con el relato de la memoria de la comunidad. O sea, que en ese sentido, la mejor manera de seguir soñando caminos es tener conciencia de que el camino se hace al andar y que las huellas de cada zapato se quedan en el camino que se construye. Para mí eso es muy importante, y a lo que añado otra cosa también que tiene que ver con Antonio Machado. Hay en el Juan de Mairena un momento donde se habla de los sentimientos y desarrolla una idea que él había publicado en un artículo en el año 1925 en la Revista de Occidente. En una época donde estaban muy de moda las vanguardias más rupturistas, el ultraísmo, que despreciaba a Juan Ramón Jiménez, que despreciaba a Antonio Machado, diciendo que se había venido a romper. Y Machado reaccionó diciendo: tengan ustedes cuidado, que las verdaderas revoluciones en cultura y en poesía no se hacen
cuando se cambian las formas, sino cuando se transforman los sentimientos. Sí, claro. Porque los sentimientos son históricos. Y él puso el ejemplo de lo que se siente al ver pasar una bandera. Desde luego, cuando pasa delante de nosotros una bandera, pues nuestras emociones dependen de nuestra historia. Yo a lo mejor me emociono menos con la bandera finlandesa que con la bandera republicana española o con la bandera española o con otro tipo de bandera. Y supongo que alguien en Irán pues se emocionará con su bandera, porque las emociones dependen de la historia. Y lo que estaba enseñando Machado es que la historia forma parte también de la intimidad. La historia no solo son los debates sobre la Constitución o una guerra o una lucha política, la historia es también el modo en el que tenemos de decir te quiero, soy hombre, soy mujer, porque cuando mi abuela al principio del siglo XX decía soy mujer, estaba diciendo una cosa completamente distinta a lo que dice mi hija cuando dice soy mujer al principio del siglo XXI. La intimidad es tan histórica que nuestra sexualidad, nuestra capacidad de soñar, nuestra manera de pedirle cosas al mundo, nuestra esperanza, nuestra relación con los otros, lo más íntimo pertenece a la historia también. Y el trabajo de los poetas creo que es importante porque los poetas se dedican a indagar en lo que estamos diciendo en cada momento histórico cuando decimos soy yo, o te quiero, o soy hombre, o soy mujer. Y eso a mí me parece definitivamente importante porque no creo que haya ningún sueño que se pueda sostener en una plaza pública si antes no se ha conseguido una emancipación en la intimidad y en lo privado. Lo único que mantiene nuestros sueños de futuro en una plaza pública es nuestra capacidad de ir haciéndonos más libres en la intimidad. Y por eso es muy importante la poesía también. Es un género que se toma muy en serio el diálogo entre lo más íntimo de los individuos y la historia colectiva. Hace unos días realmente hemos hecho oficial un esgrafiado que ha hecho la artista Patricia Azcárate, siguiendo la técnica segoviana del esgrafiado de un retrato de Antonio Machado, y bajo él hay una frase de Antonio Machado en la que se ha hecho, digamos que un juego, porque era un texto muy largo, pero se ha hecho un juego y se ha simplificado. Es un texto que está en el discurso que Antonio Machado da en 1937 en el Congreso de Intelectuales por la Paz en Valencia. Y no la recuerdo del todo bien, pero termina diciendo: en cultura solo se pierde lo que no se da, quiero decir, algo así semejante a esto, ¿no? Solo lo que se da es aquello que se gana. Tengo el papel feo de la tarde como corresponde a la moderadora, que es decir que vamos a ir terminando. Claro. Pero, claro, como se canta lo que se cuenta, y hemos estado viendo que se canta lo que se cuenta, esperamos que nos cantéis aquello que tenemos que contar. Así que os toca las lecturas finales. 2 poemas, por ejemplo. Por ejemplo. Así no damos mucho la lata que llevamos. La verdad que el problema de hablar de cosas que uno siente es que uno se entusiasma y da mucho el latazo. Pero no creo que haya sido esa la sensación, ni mucho menos. bueno, pues voy a empezar leyendo un poema dedicado a Antonio Machado. Es un poema que escribí después de participar en un homenaje a Antonio Machado en Collur, en el sitio en el que murió y donde se conserva la tumba. Antonio Machado salió en la desbandada de la derrota de la República, cruzó la frontera y Corpus Varga, un periodista republicano, un estupendo escritor republicano, escribió una crónica de esa salida. Como siempre se ha mentido, ahora se llama posverdad lo que es la mentira de siempre, como siempre se ha mentido, pues el franquismo dijo que la República había abandonado a Machado después de que Machado se engañara apoyando la República. Y Corpus Vargas dijo, no, yo acompañé a Machado, yo recibí la orden del gobierno republicano de amparar a Antonio Machado, me dieron credenciales, lo acompañé
y cuenta la historia. Al llegar a la frontera, detuvieron a Machado y querían llevárselo a un campo de concentración como el de Argelès, donde estaban los republicanos españoles, porque los franceses no es que fueran malos, es que estaban asustados, Sí, tenían de lo que estaba miedo, llegando, tenían la claro. amenaza de que iban a invadir los nazis y no les convenía que entrasen gente de fuera, no en este caso porque fuesen a quitarle de comer, sino porque a ver si esta amenaza de rojo justifica la invasión de los nazis. Y el miedo hizo que se recibiera a los refugiados españoles, a los inmigrantes españoles en campos de concentración. Y a Machado querían llevarlo a un campo de concentración y Corpus Vargas enseñó las acreditaciones de la República, les comentó que Machado era algo así como el Paul Valéry español y que además tenían casa ya reservada en Collur, en la pensión de Madame Quintana. Y entonces lo dejaron pasar. Fue en tren hasta Collur, pero al llegar estaba en obras el pueblo y no pudieron coger un coche. Machado consiguió andar y llegar a casa de Madame Quintana apoyándose en su bastón, pero la madre de Machado, Ana Ruiz, muy mayor, no podía ni andar. Entonces Corpus cuenta que la llevó en brazos de la estación a la casa de Madame Quintana. Y en medio de la caminata, esta señora, desorientada por el delirio, la edad, la enfermedad, el exilio, se le acercó al oído y le preguntó: ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque pensó que estaba volviendo a la ciudad donde habían nacido sus hijos y donde ella era feliz, ¿no? Algo parecido sintió Antonio Machado al salir de la guerra y llegar al Mediterráneo francés, entonces en paz todavía, porque al morirse, en el bolsillo de su gabán, su hermano encontró un último verso muy conocido: estos días azules y este sol de la infancia, ¿no? Recordando el sol de la infancia. Bueno, pues con todo eso y eligiendo mi relato y la herencia que yo decido para mi poesía y para mí, escribí este poema que se titula Collur y donde juego también pues con algunos versos famosos de Antonio Machado, que ustedes reconocerán enseguida. En el poema aparece Ángel González, que fue uno de mis maestros de la generación del 50, heredero de la poesía cívica de Antonio Machado y también uno de los participantes del homenaje que la cultura española le hizo en 1959 a Antonio Machado como emblema de la palabra antifranquista en defensa de la libertad, ¿no? Ángel venía con nosotros al homenaje y estaba ya muy mayor y andaba tan torpemente como Machado en febrero del 39. Collur, un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Collur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema.
qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Y para acabar voy a leer un poema de amor, porque bueno, yo soy muy partidario de la alegría y de la vida que se justifica a sí misma y de las experiencias que se justifican a sí mismas y del amor. Y mi memoria me ha hecho optimista. Cuando pienso en cómo yo me acerqué a la política en 1976, al final de la dictadura franquista, más que preocupación por los bárbaros que puedan venir, lo que siento es mucha alegría de los momentos buenos y de las conquistas que se han tenido, que se han ganado muchas cosas y tendemos a olvidarlo. Y se han conseguido muchas cosas. Y bueno, dentro de las alegrías, pues por supuesto está el amor y está la inmortalidad y está ese ejercicio de conciencia para intentar ir transformando la propia intimidad que después te haga sostener los sueños públicos. Y voy a leer este poema de amor entregado, una especie de versión personal de Amor constante, más allá de la muerte, de don Francisco de Quevedo. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas, o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea nunca quien no haya visto conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Muchas gracias. 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 Te toca cantarnos. La Te inmortalidad. toca cantarnos lo que hay que contar. Te toca a ti. No, Oye, yo he escogido poemas largos. De yo manera yo los que tengo- como te veo que has los tengo- empezado por poemas cortos, lee 5 o 6. Elige. No, hay una cosa, Hemos salido del tiempo. Tú o sea que- empezaste hablando de la beduinidad, o sea, de lo beduino, es decir, y mi relación con la beduinidad es muy profunda por mis orígenes, pero cómo llevar los orígenes a
como con una conducta moral y ética, ¿no? El beduino concibe el tiempo como un presente cíclico. La base es la repetición, pero no escrita. Es la repetición oral, ¿vale? Y en mi caso, es decir, yo, proveniendo de ese mundo beduino, yo intenté fijar el instante. Fijarlo, lo curioso es eso, podía haberlo hecho en árabe, podía haberlo hecho en francés, porque son lenguas que uso, ¿no? No sé por qué lo he hecho en español. Y lo voy a... A ver, llueve. Recorres mi cuerpo en las gotas calientes de este otoño, maduro como el cansancio. Viajas en mis ilusiones como una luz tibia y el destello del agua que me purifica cuando susurras el deseo de andar conmigo. La casa está vacía. La oscuridad anega la conciencia. Huele a tierra mojada. Vamos a la sombra de la sombra. Quiero cortarte no, perdón, quiero tocarte el pelo. ¿Por qué no lo lees otra vez? No, en serio, léelo otra vez. No, lo digo en serio, porque ha habido un error al leerlo y pierde el sentido. Léelo otra vez. ¿Vale? Venga. Llueve. Recorres mi cuerpo en las gotas calientes de este otoño, maduro como el cansancio. Viajas en mis ilusiones como una luz tibia y el destello del agua que me purifica cuando susurras el deseo de andar conmigo. La casa está vacía. La oscuridad anega la conciencia. Huele a tierra mojada. Vamos a la sombra de la sombra. Quiero tocarte el pelo, no cortártelo. Está muy bien. Es un poema demasiado bello como para que no nos lo llevemos entero, ¿no? La memoria desgarra la soledad, la desguaza como un huevo podrido. Su viaje no responde a la quiebra, no revela el vuelo prohibido, ni los ojos que esperan solos. La voz nocturna de los almuédanos se precipita al vacío sin un Dios que se lleve a esa boca hueca. Augura el frío del crepúsculo. Caminamos juntos hacia la noche. Un desamparo mudo nos acompaña. Pensamos en el origen del alba y en el instinto que habla cuando todo es silencio. Inventamos el hammam imposible. Es la hora. Purifiquémonos de la agonía que alimenta la rabia velada y el desamor cuando por fin toma la palabra. No, no, lee un par más. Siempre es que yo he leído muy largo. Voy a leer uno. Este forma parte de una oda al tiempo. El último espectáculo de... Caen las rosas secas esta noche. El otoño me pesa. El alma se aprieta como una pena y se agrietan los sueños. Mi cuerpo son alas rotas, tengo miedo de morir como una nota. Soy el río lento que fluye y se agota. Las hojas lloran y mi cuerpo son alas rotas. Los ojos se derraman lentos como las horas y los deseos en esta tarde umbría y se hunde nuestra luna cuando la calle está vacía. Ya está. Tarde deliciosa, principio del Parlamento. Mañana a las 10 volvemos a estar aquí, 10:30. Nos queda mucho, mucho de lo que hablar. Estaba oyendo a Luis en su poema y va a haber una sorpresa seguramente
en una de las intervenciones, en uno de los parlamentos, respecto a ese último poema de Machado, a ese fragmento escrito que encuentra su hermano en el bolsillo, ¿no? Esos días azules y ese sol de la infancia, estos días azules. Una de las mesas de mañana va a hablar de ese poema. Es bellísimo, no quiero adelantar nada, pero hay como una especie de huella que se va pasando de unos a otros. Antonio Machado está con León Felipe poco antes de salir de España y se corresponde con algo que León Felipe escribe y que él recordará a la orilla del mar en Coyur. Esa memoria de la que hablaba tanto Larry El-Harti como Luis García Montero. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Antonio Machado, que nos lo permite. Pues hasta mañana.